dos listados de los estudiantes de este ciclo. Recuerden, hermanos, que la inscripción inició en diciembre y aparentemente, pues, en diciembre no se veía que hubiera habido, ¿cómo se llama? Otro encierro o otra cancelación, ¿verdad? Con lo de la cuestión de la educación, ¿verdad? Que no fuera presencial. Es por ello que iniciaron inscribiendo en la mañana, en la tarde y el día sábado. Pero nos llamaron a reunión de emergencia, ¿verdad? A decirnos pues que no podían estar, o sea, iban a tener un grupo para las materias, para las clases, no podían tener pues los tres abiertos porque eso representa también un costo, ¿verdad? Muy alto pues para el colegio. Ahora bien, quiero explicarle cómo estamos con los que están en la mañana. Yo tengo un listado que me pasaron que son 7 alumnos que son de la mañana y quiero mencionarlos, ¿verdad? Y si usted le menciono, quiero que me diga amén si está acá para ver quiénes son los que no están conmigo ahorita. Entonces, porque ya les voy a explicar la metodología de lo que vamos a hacer con la clase, pues porque la idea tampoco es afectarles a ustedes. Yo con algunos tengo confianza y les mandé un mensaje porque han llevado materias conmigo y tenía los números ahí. Y les pregunté a algunos, inclusive, si tenían problemas en llevarla por la noche. Algo otros, pues, tienen algunas actividades, ¿verdad? Pero van a hacer el esfuerzo y poder estar. Pero yo les voy a explicar cómo van a hacer. Así que, Flores Velázquez José, ¿está por acá? Flores Velázquez José. No está ahorita. Ok. William González Martínez. Sí, ¿verdad? Aquí. Amén, pastor. Amén, hermano. Gracias. Víctor José Catán. No lo veo conectado. No ha entrado, ¿verdad? Ok. También tengo a Jonathan Maldonado Estamos, pastor, Flores. presente, presente. Excelente. Hoy nos ha dejado foto, hermano, ¿va? Está bien. Mano Jonathan Maldonado. Ok, María Julia Parada. Ya vi que ya activó la cámara por ahí. Gracias. Hermano Rubén Eugenio Prado. ¿Estará? No está, ¿verdad? Y por último, Carlos Rodríguez Torres, ¿verdad? Ahí estamos, Carlos. Amén, amén. Perfecto. Bien, hermano, les explico. Nos llamaron a reunión a nosotros antes de comenzar el ciclo y nos explicaron en relación al ciclo, ¿verdad? Que los estudiantes pues habían inscrito en la mañana, obviamente porque son los horarios en los cuales mejor les da el poder llevar la materia. Sin embargo, la materia me la habían asignado a mí, que solo era una materia por maestro, pero yo les digo que no puedo dar clases por la mañana. Si yo no tuviera actividades en la mañana, pues yo cubriera los dos grupos, los dos espacios, los 7 que hay en la mañana y los, creo que son 13 o 14 que están por la noche, por la tarde. Porque después que dijeron que no iba a haber presencial, empezaron a inscribir solamente en un grupo, que fue el lunes PM. Inclusive los que podían llevar sábado tendrían que sumarse al grupo de lunes, porque solamente habilitaron un grupo, ¿verdad? Porque era como de 20 o 21 personas, porque tengo entendido que también con el cambio de pensum a algunos les afectó y no pudieron llevar la materia de libros históricos, le pidieron un prerequisito de una materia creo que es nueva y ahí como que les afectó un poco. Bien, entonces nos decían a nosotros y nos han explicado, ¿no? La clase en vivo la voy a dar yo los lunes a las 5:30 de la tarde. Ahora bien, es de 5:30 a 8. Aquellos que llevaron Pentateuco conmigo va a ser la misma metodología. Ahora bien, para los que son de la mañana y no pueden estar, ¿verdad? En vivo, ¿verdad? Por la noche, entonces se va a dejar, ya sea, ya nos vamos a coordinar, porque ya sea Jonathan o mi hermana María Julia han tenido bien siempre guardar las clases. Entonces, yo quiero dejar, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp que vamos a crear también, o en alguna otra plataforma como la de Google Classroom, que ahorita estamos aprendiendo los docentes, ¿verdad? Que yo ya estoy bastante avanzado en eso. Ahí pues he creado un grupo de libros históricos, que ya vamos a ir hablando de eso también, para que ahí poder dejarles el video pues grabado de la clase en vivo, para que ustedes lo puedan revisar a cualquier hora, en cualquier momento, ya sea martes, miércoles o así, hasta la siguiente clase que tengamos el día lunes.
Entonces eso va a permitir que ustedes puedan ver cómo se realizó la clase, ¿verdad? En vivo. Y en base a eso, pues van a hacer todas las actividades, las evaluaciones. Entonces no va a haber nada que usted no pueda, no vaya a saber porque va a estar guardada la clase y usted se va a poder alimentar. Ahora dirá usted, pero mire, si yo no puedo estar ahí, entonces creo que no voy a aprender nada porque, bueno, y tengo preguntas y cómo vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente y eso lo quiero someter a discusión en cuanto al grupo de la mañana, que es donde más vamos a tener que ser un poquito flexibles, porque si escribieron en la mañana es porque la gran mayoría no podía tal vez o quería tener el espacio por la tarde. Si él lo tiene, pues gloria a Dios, hermano, y bienvenido a la clase y qué bueno que usted pueda estar en vivo. Pero si no lo tiene, aquellos, por ejemplo, veo de los que mencioné, hay 3 que no están ahorita, y mi hermana María Julia, que también ya se va a salir, me dijo, porque tenía un compromiso. Entonces, voy a dejar un espacio, ¿verdad? Ya sea el lunes por la mañana o un día después de la clase en vivo del día lunes por la noche, para que tengamos media hora para preguntas y respuestas de la clase anterior. Entonces, eso le va a permitir a usted abordar las dudas que tenga en relación a la clase que yo voy a dejar colgada ahí, ¿verdad? En la plataforma o en el medio que nosotros podamos tener. Y usted me pregunta, ¿verdad? Ya sea, puede ser, llámese el lunes por la mañana, ¿verdad? El detalle es que yo no dispongo más de media hora para poder tal vez apoyarle. Y esa media hora puede estar entre las 7, que es horario que usted supuestamente tiene inscrita la clase, entre las 7 y 8 de la mañana, ya sea de 7:30 a 8 o de 7 a 7:30, para que usted pueda sacar sus dudas, ¿verdad? O preguntar más que todo, ¿verdad? De la clase que usted no pudo estar. Entonces, ustedes me dicen en qué horario, ¿verdad? En qué día para que yo pueda apoyarles, ¿verdad? Si la clase va a ser en vivo lunes, pudiera ser martes por la mañana o pudiera ser miércoles por la mañana. No sé, usted sabrá cómo tener el horario. ¿Qué es lo que queremos nosotros ahorita? Es apoyarle, ¿me entiende? Que no se vaya a quedar con sus dudas. De hecho, usted la clase la va a poder ver grabada, pues totalmente como se dio en vivo. Entonces, pero como en la clase van surgiendo algunas dudas o inquietudes, pues usted me las hace llegar, ¿verdad? Ya sea por WhatsApp o por otro medio, o está en un momento en vivo conmigo, ¿verdad? Ya sea martes, miércoles o jueves, ya usted sabrá en qué horario les parece mejor. Eso lo someto a su criterio, a su espacio y que usted me pueda sugerir, ¿verdad? Yo entre 7 y 8 de la mañana, yo pudiera tener el espacio tomando en cuenta para los de la mañana, ¿verdad? Porque se han inscrito, pues no tendrán el privilegio de poder estar en vivo en la clase. Entonces, lo que nos pidieron a nosotros es que pudiéramos dejar la clase pues grabada para que usted se pueda alimentar y pueda verla exactamente. Y porque yo soy un maestro que sí me baso en la hora de evaluar en la clase. Entonces, usted tendrá el espacio para verla, ¿verdad? Para revisarla, para sacar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y tendremos, como solo son 7 los que están inscritos por la mañana, pero de esos 7 veo que hay, por lo menos con los que hablé, hay como 4 o 5 que no van a tener problema con los horarios, van a poder estar en la clase. Esas 3, 4 personas extras que no pueden, pues creo que en media hora podemos abordar cualquier tipo de inquietudes, preguntas que puedan surgir en relación a la clase. Entonces, pedirle las disculpas del caso, ¿verdad? Que no ha sido pues porque el seminario pues haya tenido o haya querido, perdón, hacerlo de esa manera, simple y sencillamente pues la pandemia nos ha obligado y eso que las escuelas no las abrieron de manera presencial, pues sometieron al Colegio Bautista también, a todos los sistemas de educación, a que fueran de manera virtual. Así de que ahí están las disculpas del caso, pero también vamos a ser flexibles en todo. Entonces, usted me dirá, ¿verdad?, cómo se puede hacer y dejo el espacio para que ustedes me puedan sugerir. Si hay alguien de la noche que también tenga algún otro tipo de idea, ¿verdad?, se puede hacer. Yo estoy estudiando y algunos tal vez ya lo conocerán mejor que yo, la plataforma de Google Classroom y es bastante buena, ¿verdad? En el sentido de que ahí se puede colgar información, videos, de todo para que usted esté informado, ¿verdad? De una clase, de esta clase de libros históricos. Entonces, por ahí quería comenzar este día para que usted pues pueda decirme pues de qué manera podemos hacerlo, ¿verdad? Para que usted no se sienta pues que
que estaba perdiendo, porque al final, pues, aunque sabemos que no es lo mismo presencial, aparte de ello, pues ya que no esté, pues va a ser un poquito también más complicado. Sin embargo, queremos hacer el espacio para que usted pueda llevarla de la mejor manera. Escucho ahí sugerencias. Pastor, yo me tengo que Dígame. retirar. Yo creo que quizás habrán uno o dos lunes al mes que yo tenga inconveniente. Por mi parte, me quedo con las clases grabadas y alguna duda o un compañero con usted la voy a evacuar. Pero creo que voy a tratar de adecuarme. Como le repito, será uno o dos veces al mes que falte. Perfecto, entonces estamos Y bien, siempre hermana. voy a estar al principio de la clase, porque normalmente mis reuniones son de 7 a 9, pero esta vez fue de 6 a 8. Así que cualquier cosa Perfecto, yo por lo me menos la va, voy a va a estar. grabar y ahí cualquier duda yo lo... Feliz noche, bendiciones, pastor. Amén, bendiciones. A ver, ¿alguien más que es de la Pastor, mañana? en mi caso, yo estoy de la mañana, pero sí me Sí, parece perfecto la plataforma Google Classroom, puesto que ahí podemos, bueno, en el caso que yo grabo la clase, puedo compartir el enlace del video, pueden verlo ellos desde ahí, puede usted subir los documentos, ya quizás no necesita tener un contacto directo con el correo, solo para las tareas, enviárselas por ahí, si es que usted se lo correcto. piden así. Considero que es un ambiente más adecuado para poder trabajar de manera educativa, y si hay personas que tienen problemas de no Sí, poder conectarse con Google Classroom, le podemos enviar los documentos a través de WhatsApp y todo ahí lo normal. A mí me gusta bastante esa idea. perfecto. Sí, es que nosotros que estamos estudiando la plataforma es bastante interesante, bastante provechosa, ¿verdad? Así es de que yo creo que es una muy buena herramienta el Google Classroom, ¿verdad? Y si alguien dirá, pues mire que yo es que no la conozco, no es nada del otro mundo, es muy sencillo, por lo menos para ver el área de las novedades, ¿verdad? Y ver solamente en los links, ¿verdad? La información, pues, ¿verdad? Las publicaciones que se hacen, es bastante práctico. ¿Algún otro comentario de los que son de la mañana? Yo no soy de la mañana, pastor, pero para Google Classroom creo que se necesita una cuenta de Gmail, entonces para que empecemos ya, ¿verdad? Los que no tienen Sí. la cuenta Gmail tienen que hacerla, porque creo que hay un código para accesar a eso. Ese código yo se los Ujú. envío, ¿verdad? Yo se los envío y ustedes ingresan ahí a la plataforma con su correo de Gmail y ya lo ven. Automáticamente con el código que yo les envíe ya forman parte pues de las personas, ¿verdad? Dentro de la clase que yo creé. Ya la tengo creada, por cierto. Entonces ahí solo ustedes van a darle clic en el código cuando dice ahí en el signo más, unirse a una clase, le dan el link, ¿verdad? Y todo, ya ingresan, ahí van a ver todo lo que se ha publicado ¿cómo se llama? En la clase de libros históricos. Entonces, yo creo que es bastante sencilla, no es muy complicada, ¿verdad? Excepto, pues, ya si usted quiere hacer otro tipo de cosas, pues, pero el poder subir información es bastante práctico. ¿Algún otro compañero que quiera opinar? Hola, hola, ¿estamos bien todos? Sí, pastor, yo igual llevo la clase por la mañana, Ajá, pero igual ahí yo me someto a lo que ustedes dicen, ¿verdad? Y si en la tarde, igual. Yo lo que pasa es que tengo actividades aquí en la iglesia, sí, entonces, pero igual, si hay que estar en la tarde y presencial, por mí está bien. vaya, Yo me perfecto. someto a lo que Entonces, ustedes digan. excelente, William, Ok, gracias. Entonces tenemos a William, tenemos a Jonathan, tenemos a María Julia, estamos bien, son tres. Carlos, tus opiniones, Igualmente Carlos. yo, pastor, igualmente yo había inscrito en la mañana, ¿verdad? Pero si es la clase por la tarde, no hay ningún problema. Ahí vamos a estar en vivo, no hay ningún problema. Ahí estamos, siempre dispuestos. Perfecto, Carlos, excelente. Sí, digo esto pues para que estemos ahí, ¿cómo se llama? Entendidos, porque Pastor Aguirre me habló hoy en la mañana que al parecer había alguien o que habían preguntado, ¿verdad? Que se había dicho que la clase obligatoriamente tendría que ser en la mañana cuando yo no les he dado ningún tipo de información. Simplemente les dije que la reunión iba a ser hoy y aquí les iba a explicar, ¿verdad? Cuál va a ser la metodología en el sentido que no queremos dejar pues, también en el aire, pero yo creo que no solamente pues el tener la bendición de tener grabada la clase, sino que tener el espacio también para poder estar en vivo cualquier día y someter, perdón, a consultar, pues
es una gran herramienta. Sin embargo, el Google Classroom también es muy bueno, ¿verdad? Ahorita que lo estoy estudiando, o sea, para lo que queremos ocuparlo, pues de hecho es para docentes, pues es bastante bueno. Así de que quedamos así entonces, ¿verdad? Estamos claros ahí, por lo menos con ustedes, con los que están ahorita, no tengo problemas. Dime, Carlos. Solo una pregunta. Y si utilizamos Sí. esa plataforma, esta del Zoom ya no la Ajá. vamos a utilizar. No que solamente estaríamos en la otra. Exacto, porque lo que pasa es que para la plataforma solo queremos para colgar la información, ¿verdad? De las clases, ¿verdad? De tareas y hacer otro tipo de actividades. Pero para la clase creo que por ahorita vamos a estar, ¿cómo se llama? En Zoom, ¿verdad? Vamos a estar en Zoom en la clase en vivo. Pero cualquier otra actividad creo que sí la vamos a dar en Google Classroom, ¿verdad? Ahí podemos poner tareas, ahí podemos poner videos, ahí podemos poner la clase. Ustedes consultan las veces que quieran la clase. Entonces, ahí pueden ustedes dejar preguntas, comentarios, ahí pueden ustedes escribir, pastor, tal cosa. O sea, realmente es una muy buena herramienta. Nos va a ayudar mucho a poder estar comunicados. Entonces creo que eso va a ser de gran bendición y hoy que nos dieron la oportunidad de estudiarla, pues bastante bueno. En cuanto al video, todavía estamos estudiando porque creo que no es gratuito, sino que es una cuenta pagada, ¿verdad? Para emitir por videos, pues en vivo, porque hay que trabajar. Según lo que yo he tenido información, son 30 máximo cuando es libre. O sea, sí se puede, 30 máximo como una hora creo que es. Pero si ya es más tiempo, sí es de paga y con más personas. Pero una hora considero que puede, pero está mejor en Zoom. O sea, ahí colgamos el enlace y nos enlazamos aquí. Sí, para mí es mejor en Zoom, ¿verdad? Y como boletinero, como centro de información, pues usemos Google Classroom mientras nos adaptamos, ¿verdad? A esta plataforma, porque sí, yo la estuve revisando, bueno, he estado estudiando y es bastante buena, pero sí tiene esas limitantes porque como ya tenés que estar en una cuenta de G Suite o Google Meet, o sea, es diferente, no es directamente a la plataforma como que tenga la opción, ¿verdad? Para transmitir en vivo, sino que hay un enlace de Google Meet donde hay un código, ¿verdad? Y ese código se manda, pero con las cuentas que son tiene gratuitas. Tiene que ser institucional para que sea gratis. Ajá. Exactamente. Ahora bien, yo tengo ahorita una cuenta institucional, o sea, tengo un correo, ¿verdad? En el cual desde ahí yo pudiera hacerlo, pero tengo que hacer las preguntas pertinentes porque yo tengo una cuenta de @clases.edu.sb, donde estoy recibiendo ¿cómo se llama? La plataforma de Google Classroom. Entonces, por medio de eso sí yo puedo, pero como hay que ahí tendríamos que crearles un correo a ustedes, ¿verdad? Para que podamos ya entrar, ahí sí se podría, pero dejémoslo por ahorita, como que las clases van a ser por Zoom en vivo y la plataforma de Google Classroom lo vamos a utilizar solamente para dejar el video ahí grabado, al mismo tiempo para poner cualquier tipo de información, ¿verdad? De boletinero, ¿verdad? Para que estemos ahí al tanto. Y el grupo de WhatsApp va a ser también otra herramienta que sabemos que es más rápido, sabemos que tenemos ahí a la mano, entonces por cualquier pregunta que usted tenga. Pastor, solo regálame un minuto, ya regreso. Un minuto, okay, regalo. Entonces, hermanos, quedamos ahí, estamos claros todos ahí con los de la mañana, estamos enterados de la situación para que empecemos ya. No sé si se logra ver toda la pantalla. No, pastor, pero así si quiere, en vez de tenerlo en pantalla completa, hágalo versión lectora. Aquí abajito está, aquí abajito, la parte de aquí abajo, donde está la presentación, a la par hay como un librito abierto. Si quiere, dele clic a ese, en vez de presentarle en toda la pantalla para que no le dé problemas. Ahí. Ajá, y ahí ya no le va a dar problema. ¿Ve? Ahí está en pantalla un poquito más grande y ya no le da problema para que usted pueda accesar también a Zoom, vea las preguntas y cosas por el estilo.
Ok, perfecto. Gracias, hermano. En cuanto a los horarios, hermanos, vamos a estar hasta las 6:45 en esta primera parte. De 6:45 a 7 de la noche tendremos receso. Y de 7 a 8, pues, la segunda parte de la clase. Como somos pocos, el ciclo pasado tenía 71 y en realidad, pues, se torna un poquito difícil contestar las preguntas, pero ¿verdad? Si usted tiene consultas a media clase, pues será escuchado, o levante la mano ahí o interrumpe ahí la clase, pues para poder abordar algunas preguntas, siempre y cuando también sea acorde al tema, ¿verdad? Le voy a pedir de favor que sea acorde a lo que estamos viendo, pues algunas veces, pues no es que no quiera contestar, sino que nos perdemos ahí, pues, ¿verdad? En lo que es la clase y nos vamos desviando, y esta materia es bastante extensa, igual que el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar mayor tiempo, ¿verdad? Mayor tiempo para poder abordarla completo. Bien, comencemos entonces, hermanos. Bienvenidos. Esta es la clase de libros históricos, ¿verdad? Una materia muy interesante, una materia muy importante, el cual abarca pues la segunda parte, ¿verdad? De la sección bíblica. La primera es el Pentateuco, materia que usted ya cursó si está en esta, donde aparecen los primeros 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, libros históricos es la segunda parte, ¿verdad? De nuestra Biblia, y que abarca 12 libros, desde Josué hasta el libro de Esther. Esta clase, mis amados hermanos, o esta materia más bien, es muy importante. Realmente, pues, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, aunque la materia por su nombre indica que son libros históricos, no solamente tienen historia, también hay doctrina. No solamente habla de acontecimientos que sucedieron, sino también muestran atributos de Dios, parte de la doctrina de los atributos de Dios. También muestran la misericordia de Dios, también muestran el plan redentor de Dios. Entonces, son muy importantes y abarca 12 libros que yo, después de que usted aprendió los primeros 5 libros de la ley de Moisés, yo necesito que usted vaya aprendiéndose los próximos 12 libros. A ver, ¿habrá alguien que se pueda los 66 libros de la Biblia o todos se lo pueden? Solo quiero hacer esa consulta. ¿Todos se pueden los libros de la Biblia? ¿Los 66 libros de memoria? En orden, más o menos, pastor. En orden, no. En orden, en mi caso, pastor, sí, porque cuando estaba como en 8º grado me obligaron a aprendérmelos, pero sí me los puedo en orden. Va. Perfecto, bien, hermanos. Sí, quiero sugerirles y quiero invitarles, ¿verdad? Y también a manera de convicción, ¿verdad? Uno como cristiano, aprenderse los libros de la Biblia. Y yo en esta materia sí le voy a pedir, porque en su examen también se los voy a estar, ¿verdad? Consultando, y de una manera directa, no en el papel, ¿va? Porque ahí solo lo copy-paste, ¿verdad? Viéndolo ahí, usted lo escribe en el examen, no. ¿Verdad? Vamos a hacer una prueba por ahí en el primer parcial, para que usted pues se pueda ganar un subpunto, el conocer, ¿verdad? Los 12 libros, ¿verdad? Josué, Jueces, Ruth, ¿verdad? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esos 12 libros necesito que usted se los vaya aprendiendo de memoria, porque usted como pastor, usted como estudioso de la palabra debe de conocer, ¿verdad? Dónde están cada uno de estos libros. Entonces, abarcamos ese periodo histórico, ¿verdad? Desde el año 1445 que se escribió el Pentateuco hacia acá, ¿verdad? Recuerden que esos son tiempos antes de Cristo. Desde ahí para acá va a estar el pueblo ya reunido para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, esos libros, los libros históricos, comprenden pues desde Josué hasta Esther. Ahí tienen mi correo también personal por si quieren también escribirme. Si no les cae por un lado, pues estará también en el otro. Bien, vamos a ver un poquito de introducción acerca de esta materia, acerca de lo que es los libros históricos, a ver acerca de lo que comprenden estos libros, la importancia. ¿Se puede usted imaginar, mi amado hermano, una escritura, la Biblia, ¿verdad? Sin contener la historia de Israel, sin contener la historia de estos grandes personajes que usted está viendo ahí, Josué,
Si usted se llena, ¿verdad? Ahí nos llenamos la boca de decir, mira que te mando, que te esfuerces, no temas ni desmayes, mira que te deseo que seas valiente, mira, sigue adelante, no llores, sigues ahí. O sea, se imagina una Biblia o una palabra o la palabra del Señor sin los personajes como Josué, sin los personajes como Sansón, como David, Salomón, Elías, Eliseo. O sea, es donde aparecen en estos libros históricos. Usted habla mucho de Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad?, que ha existido. Entonces, allí aparece mencionado él, ¿verdad?, que fue el tercer rey de Israel, porque el primero fue Saúl, el segundo fue David, ¿verdad? Y luego David quedó Salomón. Entonces, ahí aparecen estos personajes. ¿Se imagina usted si no tuviéramos, ¿verdad?, los libros históricos para conocer, ¿verdad?, lo que pasó con estos personajes tan importantes que nosotros inclusive predicamos pues en nuestras iglesias? Pero ¿a qué se refieren entonces los libros históricos? ¿De qué estamos hablando? Bienvenido, hermano Hernán Chávez. Creo que va entrando, ¿verdad? Y mi hermano Roberto lo acabo de ver por ahí también. Bien, ¿a qué se refieren entonces estos libros? Usted debe de saber. Ahí está, Hernán Chávez, sí, ¿verdad? Ahí está mi hermano. Bendiciones, pastor. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿a qué se refieren los libros históricos? Estos libros se refieren pues a esos 12 libros que yo le acabo de mencionar, que contienen la historia de Israel, pero ya les dije yo que no solamente vamos a encontrar historia, sino que también vamos a encontrar doctrina y vamos a encontrar otros aspectos, ¿verdad?, que sirven de aplicación, ¿verdad?, para nuestras vidas. Veamos acerca entonces de la importancia de estos libros históricos. Veamos acerca de la importancia de esta historia sagrada, porque nosotros, usted debe de entender algo. Usted conoce muy bien Juan 1:11. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero el 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Israel, después de Ur de los Caldeos, cuando fue llamado Abraham, después de Abraham se fundó una nación. Y eso lo dice el libro de Génesis, ¿verdad? Y una de las promesas, se hará de ti una nación grande. Entonces Israel se convirtió en una nación, en un pueblo, ¿verdad?, grande, numeroso. Tanto así que el libro del Éxodo, que usted ya lo estudió, dice que el pueblo de Israel se multiplicó. Ellos habitaron en Gosén y el pueblo se multiplicó y se hizo grande. Y tanto así que el faraón tenía miedo, tenía temor que se uniera a sus enemigos, ¿verdad? Y pudieran convertirse, estar en contra de él en una batalla. Y por ello vemos que el pueblo de Israel se había convertido en una gran nación. Pero Israel, los descendientes de Jacob, descendientes de Isaac, descendientes de Abraham, como nación, como Israel, era como pueblo hijo de Dios. Israel como nación era hijo de Dios. Nosotros, por eso es importante ver cómo Dios trató con el pueblo de Israel, ver cómo Dios trató a su pueblo, a su hijo en el Antiguo Testamento, y así nosotros poder ver cómo Dios nos puede tratar a nosotros individualmente, porque la salvación es personal. Antes era colectiva. El pueblo de Israel se reunía y había un sumo sacerdote como intermediario, usted lo conoce muy bien, descendiente de las tribus de Aarón, ¿verdad?, de Leví. Entonces, una vez al año había una fiesta y los pecados eran cubiertos, eran tapados, ¿verdad? Y duraba un año. Y luego que nuestro Señor Jesucristo vino y murió como nuestro sumo sacerdote, que dice Hebreos, entró al lugar santísimo, él es nuestro intermediario hoy, pero individualmente para cada creyente, dice Juan 12, ¿verdad? Juan 1:12, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, o sea, cada uno de nosotros, usted y yo, individualmente somos hijos de Dios. Entonces, es importante conocer la historia de Israel, es importante cómo Dios trató con el pueblo, y nos van a dar múltiples aplicaciones, múltiples, situaciones de aprendizaje para nuestra vida, hermano. Usted cada vez que tiene un problema, no vaya donde el vecino, no vaya donde su amigo, inclusive ni siquiera motivamos a que vayan donde los pastores, vayamos a la palabra, vayamos a la escritura, vamos a encontrar siempre un pasaje, mis amados hermanos, que nos va a revelar cómo Dios trató con su pueblo, cómo Dios trata hoy en el Nuevo Testamento, y por eso debemos de aplicarlo a nuestra vida. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué es importante la historia sagrada? Buena parte, oiga esto,
del resto de la Biblia fuera incomprensible. ¿Cómo vamos a entender, verdad? Que Josué está ¿cómo se llama? ¿Cómo vamos a comprender, verdad, que Josué está entrando a la tierra prometida? Pero ustedes, si no tuviéramos, verdad, los libros históricos, si no estuviéramos la historia de Israel, si no conociéramos el Pentateuco, si no conociéramos los Salmos, si no conociéramos los libros proféticos, etcétera, entonces sería incompleta, sería incomprensible. La Biblia, por ejemplo, si el Pentateuco no existiera, no pudiéramos entender los libros históricos. Y si los libros históricos no existieran, tampoco pudiéramos comprender el Nuevo Testamento y no pudiéramos entender el Pentateuco, su finalidad, porque dice que la promesa era que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y cuando hayas entrado, dice el libro de Números, dice el libro de Deuteronomio, cuando hayas entrado a la tierra prometida, también inclusive Levítico, acuérdate de hacer esto, acuérdate de hacerlo. Y entonces, y si no existen los libros históricos, entonces, ¿cuándo se cumplió? O sea que Dios, las promesas de Dios son incompletas, o sea que los pactos de Dios son incompletos, o sea que Dios no cumple sus pactos. Es importante la historia sagrada, es importante conocerlo, porque buena parte del resto de la Biblia, hablando del Pentateuco, Salmo y los libros proféticos, no se entenderían si no tuviéramos los libros históricos. No los entenderíamos. No entenderíamos nosotros, ¿verdad? Bien profetizó, ¿verdad? Fulano, bien, pero no conociéramos. Bien habló fulano de tal, no conociéramos. Si Jeremías habló en tiempos, ¿verdad? En cuando habló de Israel, en ese periodo de tiempo que abarcan los libros históricos. Jeremías predicó por 40 años y Jeremías pidió que el pueblo se arrepintiese, que se volvieran a Jehová, no se resistieran a irse esclavos a Babilonia, ¿verdad? Pero igual como por desobedientes se los llevaron. Entonces, el resto de la Biblia, dice ese apartado, buena parte del resto de la Biblia fuera incomprensible, no pudiéramos entenderlo. Por eso usted pudiera hablar de Elías, ¿verdad? Como dice, creo que Santiago, ¿verdad? O Pedro, que dice que Elías era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones, ¿verdad? Igual que nosotros, dice, creo que Santiago es. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? ¿Qué tenía de extraordinario Elías? Nada. Y Dios estuvo con él. Así como también Santiago dice, nosotros también no tenemos, ¿verdad? Otra cosa más que a nuestro Dios. Somos normales, ¿verdad? Seres humanos, pero Dios de nuestra parte, y eso lo vamos a ver en Josué. No, hombre, estamos completos, hermanos. Lo que dice Colosenses, en Jesús habita la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en él. Entonces, ¿por qué es importante la historia sagrada? Porque fuera incomprensible otras partes de la escritura, otras partes del resto de esos 66 libros, si no conociéramos la historia de Israel, si no conociéramos cómo Dios cumplió después de estar 400 años esclavos allá en Egipto y luego 40 años en el desierto, Dios los llevó a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Número 2, ilumina verdades neotestamentarias, o sea, en cuanto al Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús es comparado, dice, con Elías y Eliseo. A ver, hermano Hernán Chávez, ya que vino tarde, son bromas, hermano. Léanos Lucas 4, 24 al 27. Aquí tenga lista su Biblia, hermano, porque vamos a empezar a leerla, ¿verdad? Y ahí de sorpresa para que algunos, si no están, ¿verdad? En la clase, ahí vamos a identificar. A ver, si no está el Ismael Peña, mi hermano Ismael Peña, léanos Lucas 4, 24 al 27. Para que vean que Amén, los libros históricos iluminan verdades neotestamentarias. En el Nuevo Testamento, Jesús es comparado con Elías y Eliseo en Nazaret. Veamos por qué. ¿Qué dice? Bien, dice la palabra de Dios y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Ok, está comparando, dejémosla hasta ahí, mi hermano.
está comparando ahí, ¿verdad? Que ilumina verdades neotestamentarias, porque Elías pues era alguien que no tenía, como dijo Jesús, alguien donde recostarse, ¿verdad? Y él fue enviado, ¿verdad? Al pueblo de Israel como profeta y está diciendo, y nadie pues, ¿verdad? En sus días pues como fue enviado, dice él, a darle de comer o a bendecir a una viuda, pues habían muchas viudas, pero el Señor lo envió exactamente a ella. Pero ¿cuál es la comparación? Que Jesús se compara que también en Nazaret a él lo criticaban, ¿verdad? No creían en él, ¿verdad? A él lo veían de menos, inclusive saldrá algo bueno de Nazaret. No, hombre, nada bueno. Y Jesús se está comparando, o Lucas está haciendo esa comparación del Señor Jesús, en que nadie es profeta, ¿verdad? En su propia tierra, ¿verdad? Elías tenía que vivir errante, pues. Elías era otro, ¿verdad? Igual que Juan, como fue Juan el Bautista. Entonces, vemos cómo ilumina verdades neotestamentarias, que así como fue en los tiempos de Elías, así como fue en los tiempos de Eliseo, así como no creyeron y fue enviado a tales lugares, así también sucedía con Jesús. Y él se compara, ¿verdad? Que él fue enviado a sus ovejas, pero sus ovejas no oían su voz, ¿verdad? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, es importante, ¿verdad? La historia para que veamos que Jesús también se compara a esos grandes profetas, ¿verdad? Y nadie es profeta, dijo él, en su propia tierra. También, número 3 dice, enseña lecciones morales y espirituales. Esto es lo más importante en los libros históricos, hermano. Usted ve la historia de David y usted ve esas lecciones morales, porque David tomó una mujer que no le correspondía, siendo el rey de Israel. ¿Por qué se fue a fijar en una mujer que era casada? Y sobre todo que era mujer de un hombre que era su siervo fiel, que estaba en la batalla. O sea, ¿qué lección nos da a nosotros, hermanos? Ver cómo David hace eso, ver cómo comete ese pecado, ver las consecuencias de ese pecado. También a nosotros, mis amados hermanos, debe dejarnos lecciones morales y espirituales para que entendamos que no cometamos los mismos errores. Nuestro pastor fundador decía en el pasado, mire, o sea, yo le cuento mis fracasos para que no haga lo mismo, no cometa los mismos errores, no tropiece de nuevo con la misma piedra que yo tropecé. También entonces es muy importante cada vez que usted, como el pecado de Acán, y ver que Dios no va a perdonar, no va a tolerar el pecado, ¿verdad? Como dice Números 32:23, tus pecados te alcanzarán. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si obedeciera la voz de Dios, si desobedeciera la voz de Dios, esto y esto y lo otro, o sea, lecciones. ¿Cómo le fue a Israel por desobediente? No, hombre, 40 años en el desierto. ¿Cómo le fue a Israel por desobediente? En tiempo de los jueces era atribulado por todos los vecinos. Le fue mal. ¿Qué lecciones habrá para mí? Número 4. Dios se ha revelado a través de su trato con Israel. Lo importante que le decía yo. ¿Usted ve cómo Dios se reveló a Israel? ¿Usted ve cómo Dios emitió su justicia, su gracia, su misericordia? Así también Dios la emite para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo era la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? Porque déjeme decirle que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Siempre. Todo el pueblo de Israel creía en el Antiguo Testamento que el sacrificio que hacía el sumo sacerdote, ese día de expiación, le perdonaba los pecados por un año. Siempre era que ellos creían que así era. Ellos tenían la fe que así era. Entonces, ¿quién había proveído esa salvación? Siempre fue Dios. Entonces, es la gracia de Dios. Entonces, Dios se ha revelado a través de su trato con Israel en la forma que Él dio su justicia, en la forma que Él dado gracia, en la forma que Él era misericordioso, en la forma que Él era justo, en la forma que Él establecía su relación con Israel. De la misma forma nos está revelando que así como fue en el ayer, también está haciendo hoy. Tal vez no en la misma, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pudiera decir? Lo duro, lo fuerte, porque si nosotros nos tratara igual, pues yo creo que ya estaríamos muertos, ¿verdad? Porque le fallamos en cada momento y somos, de verdad, somos malagradecidos con Él. Pero Dios se ha revelado a través de su trato con Israel y usted puede ver cómo Dios cumple sus pactos, cómo Dios ha cumplido, llevó al pueblo de Israel allá a la tierra de Canaán, a tierra que fluye leche y miel. Él les cumplió. Nunca se había olvidado de ellos.
Y número 5 dice que denotan el protagonismo de Dios en la historia. Esto es importantísimo, ¿verdad? Los libros históricos o la historia sagrada en este momento que estamos viendo está denotando el protagonismo o el papel protagónico de Dios en la historia. Hermano, no somos nada sin Él. Y eso es importante. Nosotros la historia y nos demuestra cómo Dios es grande y que nosotros no somos nada sin el Señor y que nosotros no vamos a salir adelante si no es por Él. Así es de que es importante que entendamos, ¿verdad? Que Él es el que tiene el papel protagónico, que Él es el Dios protagonista de la historia. Él es el Dios que va a revelar, se ha revelado, ¿verdad? A su pueblo. Entonces denotan el protagonismo de Dios. Bien, dice, bueno, hay alguien que está esperando, dice, veamos aquí. ¿O ya entró el hermano? No tengo a nadie en espera por acá. El pastor Aldo está. ¿Hola? Sí, Aldo Campos, parece que lo sacó y ya no puede entrar. Ajá. O quizá, y la hermana habrá dejado a alguien. Hermano Jonathan, ¿se sabrá algo ahí para dejarlo entrar ahí? Porque a mí no me aparece aquí como para dejarlo entrar. Quizás, pastor, se determinó, perdón, los datos, y cuando se acaban los datos, cuando uno quiere volver a ingresar, solo se queda cargando, porque los datos ya no dan la capacidad para volver a conectar. Pero dice que aquí que está esperando que le dejen entrar, dice, bueno, vamos a ver si él me escribe aquí en el. Le voy a decir de que intente de nuevo, que salga y vuelva a ingresar. Por favor, díganmele ahí, porque veo que han escrito ahí en el chat algo. Bien, hermanos, estamos claros ahí entonces, ¿verdad? Cómo es importante conocer la historia de Israel. Recuerde que en el Antiguo Testamento los libros que narran la historia de Israel son estos, ¿verdad? Ya el Pentateuco nos introdujo, ¿verdad? En la historia, pero el desarrollo de esa historia está plasmada en los libros históricos en su mayor parte, porque ahí conocemos la historia de esa nación, de cómo la trató Dios, de cómo la amó Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? A Jacob amé y a Esaú aborrecí, cómo Dios amaba a su pueblo. No es que odiaba a Esaú, y eso creo que ya ustedes lo sabrán. No es que odiaba a Esaú, sino que la forma de tratar con él era mejor, la forma de verle a él era mejor, la forma en cómo se iba a desarrollar el ministerio, el trabajo, la visión de Dios en Jacob era diferente, ¿verdad? No es que Dios odiaba a Esaú, ¿verdad? Sino que eso en la parte doctrinal o cuando vea usted, ¿cómo se llama? No sé si todavía está la materia. Ética pastoral es una, y la otra es teología pastoral. Ahí se ve un poquito acerca de esas posibles contradicciones de la escritura. Bien, entonces eso es parte de la importancia de la historia sagrada. Veamos el punto de vista, ¿verdad? Profético de los historiadores. ¿Por qué se le llaman libros proféticos, ¿verdad? En la Biblia de los hebreos? Ya vamos a ver un poco acerca de esta Biblia, miren. La división judía del Antiguo Testamento. Ellos dividen la ley, los profetas y los escritos. Así se divide la Biblia hebrea. Entonces, ahí pueden ver ustedes que la Biblia, los libros que nosotros llamamos históricos, Josué, Jueces, algunos de ellos, aparecen como en los profetas, ¿ya? ¿Alguien tendrá alguna noción de ello antes que lo veamos? ¿Por qué le llaman profetas a estos libros de Josué, Jueces? Samuel es un solo rollo, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos de primera y segunda, y también Rey es un solo rollo. ¿Alguien que quiera aportar? ¿Será, pastor, que porque ellos estuvieron a cargo después de un líder, número uno, y número dos, por aquella comunión que tenían con Dios, ¿verdad? Entonces ellos seguían
siempre al frente con el Señor, y por eso ellos también, y otros que, por ejemplo, los reyes también tenían comunión con Dios en ese entonces. Ok. ¿Alguien más? Yo, Sí. pastor, yo pienso, mi opinión es que se le decían profetas, en este caso profetas anteriores o profetas mayores, ¿verdad? Porque esa comunión de cara a cara con Dios, revelarle todo lo que iba a acontecer, por un ejemplo, lo vemos en nuestro caso, nosotros ya no necesitamos que nos revelen como en iglesias, mucha gente se pone a decir que profetiza y ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces nuestra revelación es la Biblia. En cambio, en ese tiempo, Dios prácticamente hablaba por medio de ellos. Ajá. Ok, muy buen aporte. ¿Alguien más quiere sumarse? Yo. Dígame, hermano. Hey, hermano Rubén, va entrando, ¿va? No lo había visto. Entré quizás ya algo como faltando 10 para las 6. Excelente, hermano. Díganos su aporte ahí. Yo creo que por la clasificación que tiene la Biblia hebrea, creo que tienen la Torá, que sería como el Pentateuco, y la Nevín, ¿sí? Creo que ahí es porque le llaman los profetas, y creo que ahí está, por eso están profetas posteriores y los anteriores, y los escritos creo que sería la Ketubín. Algo, bueno, creo que sí, podría ser. Así es, gracias hermano Rubén. Definitivamente la Biblia hebrea, la Biblia judía o la Tanaj, como usted tal vez la puede encontrar, está dividida en estas tres partes: la ley, los profetas y los escritos. La pregunta iba enfocada, ¿por qué? Como dice aquí, ¿por qué le llaman proféticos a los libros de Jueces, Josué, Samuel y Reyes en la Tanaj? Y según se cree, según los investigadores, son por estas dos razones que usted la puede ver. Algunas la mencionaron ustedes. La primera de ellas es porque la tradición hebrea atribuye a profetas la composición de estos libros. Como alguien me dijo, simple y sencillamente, la división que ellos han hecho es así. O sea, la ley o la Torá o el Pentateuco, que nosotros conocemos, que es en el griego, los profetas, ¿verdad? Que son esa división que yo le puse acá, y los escritos, simple y sencillamente porque ellos así los pusieron, ¿verdad? Así los han dividido, ¿verdad? De hecho, pues ellos tienen un libro, un rollo de Samuel, no tienen primer libro y segundo libro de Samuel como nosotros. Pero ¿cuál es el enfoque? Porque ellos lo toman. Número uno, como les acabo de decir, es porque ellos simple y sencillamente así lo establecieron y así lo toman. Pero eso tiene un trasfondo todavía más profundo. Y es que el objeto principal, y esto grábeselo usted, y eso debe de dejarnos una enseñanza también a nosotros, es que el objeto principal de los escritores no es tanto enseñar la historia de Israel. Ponga atención a eso, y en lo que veo aquí ya le digo. Bueno, aquí voy a ver, le voy a preguntar a mi hermano Caleb, ya lo logro ver que está Caleb Cantor. Bien, veamos lo que dice acá. El objeto principal de los escritores no es tanto enseñar la historia de Israel, tal como fue, sino más bien la forma en que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación. Explíquenmelo de acuerdo a lo que estamos viendo, hermano Caleb. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿O por qué podemos entender entonces que lo tienen como una división de proféticos? Veámoslo, porque nos va a servir también a nosotros. Está como ahí dice de que no es tanto enseñarlo la historia, sino la forma en que Dios actúa. Entonces, creo que ahí está la respuesta, que no es tanto que como nosotros lo vemos, que es histórico, sino que es para ellos el actuar de Dios en ese momento era, el Dios está hablando y esto es lo que realmente él quiere para nosotros, como la voluntad de Él. Entonces ellos no lo miraban como histórico, sino como algo profético, como algo que es la voz de Dios. Eso es lo que pienso. Ajá. Ok, veamos aquí a alguien más de los que están acá
conectados. A ver, hermana Gabriela Guardado. Un placer saludarle, hermana. Dios le bendiga. Tal Hola, vez un pastor, aporte de buenas lo que noches. está. Buenas noches, Amén. mucho gusto. Bendiciones. Sí, más creo Igualmente. que, como lo dice, no es la historia, sino el actuar o la forma en que Dios se manifestó dentro de la historia. Creo que eso es lo que nos quiere decir este párrafo, en pocas palabras. Sí, excelente, pero hace falta algo ahí adicional que me interesa que ustedes lo vean. A ver, Carlos, ¿tendrás algún comentario? Sí, amén, pastor. Sí, la verdad que, como dice, ¿verdad? Y el numeral 2, creo que no era tanto de enseñar la historia, no que el pueblo verdaderamente reconociera que había un Dios todopoderoso por el cual cada uno de ellos tendría que caminar y por el cual debían de depender ese pueblo, que era la voz de Dios por medio de los profetas. Ok, gracias, gracias. Todos andan por la misma línea. A ver, hermana Sandra, un gusto saludarle. Sandra Acosta. Hasta hoy tengo el privilegio de verla en otra clase. Sí, Dios le bendiga, pastor. Pues Amén, lo que hermana. se entiende ¿Tendrá es de algún que fueron hombres que estaban inspirados por Dios y hablaban y transmitían las enseñanzas, ¿verdad? Y pues era prácticamente la palabra de Dios hablando por ellos. Eso es lo que comprendo de eso. Bien, gracias, hermana Sandra. Le explico. ¿Cuál es, hermano Salvador, que lo logro ver por ahí? Castañeda, un placer saludarlo nuevamente, hermano Salvador. Nosotros, hermano Salvador, estamos esperando el rapto de la iglesia. Estamos esperando el arrebatamiento, el sonar de la final trompeta. ¿Qué es lo que le hace a usted estar seguro, convencido de que va a suceder? A ver, hermano Salvador. La misma escritura me lo dice a mí conforme se van cumpliendo los propósitos de Dios a través de la historia de la Biblia, a través de las personas que Dios escogió para que se escribiera la palabra de Él y de la forma que se ha venido cumpliendo de forma profética, es lo que me hace a mí tener la convicción, la certeza de lo que no logro ver, pero sí va a suceder. Es esa parte profética. Amén. Es esa interpretación profética. Amén. Exacto, así es. Muchas gracias, hermano Salvador. Y esa es la clave, que tiene que ver con la profecía, porque es algo que ya está dado, pero que se va a cumplir en el futuro. En el caso de nosotros, hablando del arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Entonces, cuando decimos acá que el objeto principal de los escritores, ¿verdad?, no es tanto enseñar la historia de Israel, es que lo importante para Israel no es dejar por sentado, ¿verdad?, que Dios les introdujo a Canaán, ¿verdad? No, lo importante de ellos, y es tomado como libros proféticos, porque como la profecía se cumplió, la profecía dada a Abraham, esta tierra te la daré, esta tierra es tuya, desde el gran río Éufrates, ¿verdad?, hasta allá el gran río de Egipto, ¿verdad?, o el delta del Nilo, ¿verdad?, esa parte ahí de la media luna fértil. Entonces, como la promesa, la profecía, como la palabra de Dios se cumplió, entonces los hebreos, los israelitas, ven la escritura en la forma en cómo Dios se ha cumplido. Cuando Jesús agarró el libro en el templo de Isaías, dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, ¿ya? Entonces, eso era lo importante y eso es lo más relevante, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, en cómo Dios ha cumplido sus promesas, ha cumplido sus pactos. Entonces, ¿por qué lo toman como libros proféticos? Bueno, porque simple y sencillamente demuestran cómo la profecía se cumplió dentro de los libros históricos, en los libros de Reyes y Crónicas. Vamos a encontrar cómo los profetas venían, cómo los profetas hablaban, cómo los profetas establecían esa relación, y si no hacían conforme a lo se cumplía la palabra, venía el castigo o venía la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Por eso es que se ve que la forma en que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación.
Y eso es que también a nosotros nos hace tener la convicción de Hebreos 11:1, ves pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios le cumplió a Israel todo lo que le prometió, también a usted y a mí nos va a cumplir como iglesia, porque las promesas para Israel son unas y las promesas para la iglesia son otras. Entonces, si Dios es un Dios que cumple sus promesas, entonces, y se las cumplió al pueblo de Israel, y se cumplió, ¿verdad? Cuando dijo Gálatas 4:4, se cumplió lo que dice Génesis 3:15, ¿verdad? De que iba a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, y en Gálatas 4:4 dice que vino el cumplimiento del tiempo. Jesús nació de una virgen y aparece toda la historia. O sea, cuando vino el cumplimiento, se cumplió la promesa de un Mesías. Cuando usted vio cultura, vio que las mujeres esperaban, ¿verdad?, que su hijo fuera el Mesías. Entonces, cuando se cumple en Jesús, entonces se da fe de cómo Dios cumple todas sus promesas y de la misma forma lo va a cumplir con cada uno de nosotros. Entonces, presenta la historia de Israel desde el punto de vista profético. Por eso se toman estos libros, porque ven más bien el cumplimiento de la profecía y no la narración de un hecho o un acontecimiento histórico. Gracias a los que participaron por ahí. Y vuelvo a ponerles, ¿verdad?, la división de la Biblia judía o la Biblia hebrea. Aquí está la división nuestra y le he pedido que se aprendan, aquellos que van ingresando o ingresaron tarde, que se aprendan esos 12 libros que aparecen ahí desde Josué hasta Esther, porque se los voy a estar preguntando, ¿verdad?, para que usted pueda aprenderlos, ¿verdad?, como cultura ya propia, ¿verdad?, de poderse los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Vemos un panorama histórico, ¿verdad?, y sintético del Antiguo Testamento. Aquí tiene usted una lámina, ¿verdad?, un cuadro, ¿verdad?, en el cual podemos ver cuál es el desarrollo en la historia, ¿verdad?, de los libros que aparecen por lo menos en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Esther, que narra todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Veamos, desde Génesis, ahí aparece Job, ¿verdad? Porque se cree que Job fue un contemporáneo de Abraham en tierra de Uz. Entonces, por eso aparece inmerso en el libro de Génesis. Luego aparece Éxodo, Levítico está entre los dos libros, pues, por donde se dan las leyes ceremoniales. Y Deuteronomio está pues también ahí en la parte, se da en el área de final, ¿verdad?, del pueblo de Israel en el desierto, ya para entrar a Canaán, en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Ahí están, miren los libros, ¿verdad?, lo que narran, Josué, Jueces. En medio del libro de los Jueces vamos a encontrar el libro de Ruth. Recuerde que nuestra Biblia o la posición que tienen los libros no es cronológico, hermano. No es cronológico. Esto sí está cronológicamente puesto, ¿verdad? Que Job, por ejemplo, yo en la iglesia, en la lectura sistemática que llevamos, el libro de Job está después del capítulo 12, ¿verdad? Donde aparece Abraham, desde ahí aparece inmersa o expuesta la lectura de Job, del libro de Job, porque se dio en tiempos de Abraham. Entonces, no es que después de Jueces esté Ruth, ¿verdad?, hablando cronológicamente. Inclusive vamos a entender también, vamos a conocer de que los jueces no gobernaron uno tras otro, ¿verdad? No es que, ¿verdad?, este gobernó 38 y después de esos 38 años vino y gobernó o lideró o liberó el próximo juez. No, vamos a entender eso. Algunos jueces gobernaron simultáneamente, ¿verdad?, en los territorios de Israel. Recuerden que reparten la tierra en 12, ¿verdad?, 12 porciones, ¿verdad?, las 12 tribus de Israel, obviando a Leví y a José, que metió a sus 2 hijos, ¿verdad?, en lugar de la tribu de Leví y su propia parte, hablando de José. Entonces vemos nosotros ahí, ¿verdad?, que gobernaron, o vamos a ver que gobernaron simultáneamente algunos de ellos, ¿verdad?, que tal juez estaba gobernando en el mismo tiempo que estaba gobernando fulano, ¿verdad? Entonces eso es importante que sepa que no es que es tras un libro está el otro y que sigue después de Jueces, no, inmerso en el libro de Jueces
¿verdad? Aparece el libro de Ruth ahí. Y aparece el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Y hablando del segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, perdón, y los dos libros de Crónicas, desarrollan todo lo que es la monarquía, desarrollan todo lo que es, ¿verdad? Los primeros reyes, ¿verdad? De Israel, sumado con los otros, ¿verdad? Después del reino dividido en el 931, ¿verdad? 19 reyes en el norte y 20 reyes en el sur, que va a ser parte de la tarea que usted va a investigar más adelante. Pero aquí tiene una vista panorámica, una vista histórica de los libros. Usted tiene que entender eso, y en medio de esos libros de los reyes aparece Proverbios, Cantares, ¿verdad? Eclesiastés, ¿verdad? Que obviamente el escritor de los Proverbios es Salomón, el escritor de Cantares es Salomón, el escritor de Eclesiastés es Salomón. Y aparecen los salmos, que se cree que 73 salmos, por lo menos, o 75, la mitad de los salmos fueron escritos por el rey David. Entonces, ahí ve un panorama histórico y sintético del Antiguo Testamento, pero específicamente lo que a mí me interesa es la parte de los libros históricos, desde Josué hasta el libro de Esther, ¿verdad? Que está allí ya después del exilio en Babilonia. Se registran los 3 libros de Esdras, Nehemías y de Esther. Entonces, ahí estamos en ese intermedio de 70 años de cautividad, donde el pueblo estuvo en Babilonia. Así que ahí tiene usted ese cuadro para que se lo vaya aprendiendo también, ¿verdad? Y eso le sirva para conocer un poco de la historia de Israel. ¿Preguntas hasta acá, hermanos? ¿Todo bien? Por el momento todo claro, pastor. Amén, pastor. Ok, excelente. Antes de irnos al receso, porque 6:45 vamos a entrar. Vea esto que dice para terminar esta diapositiva. Bueno, no falta. Los profetas y los historiadores inspirados insistían en un tema principal. Vea este tema. La fidelidad a Jehová es portadora de bendición, mientras que la infidelidad produce consecuencias funestas, tristeza o desgracia. Y eso está hasta el día de hoy. Entonces, nos sirve a nosotros ver, como dice Deuteronomio 28, si obedecieres la voz de Dios, estas son las bendiciones. Si desobedecieres la voz de Dios, estas son las maldiciones. ¿Verdad? Dios es fiel a los que son fieles a Él, y Dios también trata de una manera diferente, ¿verdad? Aquellos como dice la Escritura, va y cambió y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. No es que, ¿verdad? Dios dijo, ¿por qué lo hice? No, simplemente la palabra en el hebreo dice que cambió de trato con Él, ¿verdad? Cambió la forma de tratarlo. Recuerde que el hombre, cuando pecó, ¿verdad? Perdió todos sus privilegios, ¿verdad? Y tuvo que vivir pues con sus propias consecuencias, ¿verdad? Entonces, pero aquí los profetas, dice esta lámina, y los historiadores inspirados insistían en este tema principal, que es la fidelidad de Dios. Muy importante. Esto de la tierra de Palestina, solo hacía a mención nada más, ¿verdad? ¿Por qué Palestina es tan importante? Hay 3 aspectos ahí, ¿verdad? Principalmente en el hecho de que fue el escenario de la revelación de Dios. ¿Por qué esta tierra es tan importante? ¿Por qué hasta el día de hoy se habla de esta tierra? ¿Por qué hasta el día de hoy, vea, es uno de los lugares, ¿verdad?, más visitados en el mundo? Dice el nombre Palestina proviene del griego, ¿verdad? Ya? Ese nombre, ¿verdad? Y significa Filistea. Entonces, la tierra de los filisteos, ¿ya? Así era conocida antiguamente esta tierra de Palestina. Se llama también Canaán, ¿verdad? Estamos hablando del territorio de Israel. Se llama también Canaán, pues su pueblo original era descendiente de el nieto de Noé, ¿verdad? Canaán. Y también, número 3, porque es importante, designio divino de colocar al pueblo hebreo en un centro geográfico para mayor influencia religiosa en el mundo antiguo. Usted ya llevó geografía bíblica y allí vio usted dónde está ubicado geográficamente Israel, y está prácticamente en medio de 3 continentes. Así que era un lugar donde había mucha pasada de comercio, era un lugar estratégico.
y por eso era importante esta tierra. Entonces, principalmente, como dice ahí la lámina, pues era el escenario de la revelación de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Ahorita vamos a quedarnos en receso, ¿verdad? Y vamos a venir, ¿verdad? Veo que hay 19 participantes ahorita. Por favor, escriban ahí presente para la asistencia, que eso lo toma automáticamente también la plataforma de Zoom. Así que bienvenidos a los que no estuvieron desde el inicio, pero les felicito. Espero que podamos estar toda la clase acá. Así que quedamos en el receso, pero antes de irse, Josué, ahí habla de la conquista y la división de la tierra, ¿verdad? De esas 12 tribus, cómo iban a quedar establecidas. El libro de los jueces, el libro de los jueces, hermanos, se resume en una palabra cuando lo veamos, y es apocarrelib. Así se define el libro de jueces teológicamente. Apocarrelib. Y eso significa apostasía, significa castigo, significa arrepentimiento y significa liberación. Apocarrelib es un ciclo que se da en el libro de los jueces, que los israelitas caían en la apostasía, se iban en pos de otros dioses, Dios enviaba el castigo, pero el pueblo al ver que estaban siendo sometidos, ¿verdad?, por su rebeldía, tenían arrepentimiento y luego Dios mandaba la liberación por medio de uno de los jueces que Dios levantaba. Entonces, así se define la palabra o el libro de los jueces, apocarrelí, porque ese ciclo se repite durante todo el libro. El libro de Ruth nos va a mostrar la vida y el amor de Ruth la Moabita, y vamos a ver un libro de redención, hermanos, ¿verdad? Un libro que habla de cómo Boaz redime a Ruth, ¿verdad? Que había quedado también, después que murió su esposo, ¿verdad? Había quedado viuda. Y cómo vemos la redención en este libro, que es una tipología de lo que Cristo vendría a hacer en esa redención para cada uno de nosotros, de esa liberación de ese pecado. Primer libro de Samuel, vemos el último juez hablando de Elí, ¿verdad? El último de los jueces, hablando de Samuel, ¿verdad? En ese libro se habla de Ana, ¿verdad? Pero ahí está el primer libro de Samuel, el último juez, atribuido pues a Samuel, atribuido a este siervo del Señor, que se cree que es un tipo también de Jesucristo, porque fue rey, ¿verdad? Hablando de que su rol, pues, ¿verdad?, de dirigir a una nación, fue profeta, ¿verdad? Y fue sacerdote. O sea, en lugar de rey le puede poner juez, ¿verdad? O sea, el punto es que fue el gobernante, ¿verdad? Pero aquí aparece como el último juez y el ascenso de la monarquía hebrea. Eso lo vemos en primer libro de Samuel, cómo se establece el primer rey de Israel, hablando de Saúl, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en ese libro. En el segundo libro de Samuel vamos a encontrar la historia del reino hebreo, ya como David se establece como rey. Recuerden que él gobernó 7 años, perdón, allá en Israel, en la parte de Hebrón solamente, y gobernó 33 años ya en Israel total, ¿verdad? Porque él primero anduvo huyendo, ¿verdad?, de Saúl, que lo quería matar, y luego cuando murió Saúl, lo quería matar pues su propio hijo, ¿verdad?, Absalón. Así de que en segundo libro de Samuel vamos a encontrar la historia del reino hebreo y cómo se estableció el reino de David, cómo se estableció hombre en Israel que gobernó 40 años. Luego, al primer libro de Reyes, vamos a ver el Reino Unido. O sea, cuando hablamos del Reino Unido, estamos hablando de David, ¿verdad? Que fue el Reino Unido, pues, todavía en tiempos de David. Luego, en tiempos de Salomón. Eso es lo que establece ahí el primer libro de Samuel, Reino Unido y dividido. Porque luego, en el 931, cuando muere Salomón, se divide el reino entre Jeroboam y Roboam. El Israel del norte con su capital Samaria y el Israel del sur con su capital Jerusalén. Así es de que en el 931 se divide el reino, entonces, y vamos a llegar hasta el reino del rey Acaz y Josafat. Acaz en el lado de Israel, en el norte, y Josafat en el lado del sur. Eso lo narra el primer libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes, ¿verdad? El reino dividido desde la muerte de Acaz, hasta la muerte de Josafat. Hasta la muerte de Josafat, el reino del sur. Eso lo narra el primer libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes, ¿verdad? El reino dividido desde la muerte de Acaz hasta la muerte de Josafat.
y Josafat, ¿verdad? Hasta la cautividad de Israel. En el segundo libro de Reyes se va a ver prácticamente pues la decadencia ya de los reyes, los últimos reyes, hasta cuando es llevado cautivo después de estar predicando por 40 años Jeremías para que se fueran arrepintiendo de sus pecados y para aquellos que obedecieran a la voz de Dios, ¿verdad? Y que no presentaran resistencia también, ¿verdad? A la esclavitud babilónica, pues porque ya había sido declarado como castigo para el pueblo de Israel. Segundo libro de Reyes. Primer libro de Crónicas. Recuerde que las crónicas narran, ¿verdad? Casi lo mismo que está en el libro de los Reyes, pero aporta más que todo aspectos importantes y el enfoque es en el reino del sur, el enfoque es más en el reino de Judá, el enfoque es más en el reino en su capital Jerusalén. Entonces, primer libro de Crónicas narra el reinado de David y su preparación para la construcción del templo, que no lo construyó él, usted ya sabe. Segundo libro de Crónicas, la historia de Judá desde Salomón hasta el decreto de Ciro, narra, ¿verdad? Hasta cuando ya el rey Ciro, pues medo-persa, ¿verdad? Da el decreto para que el pueblo de Israel pueda retornar. Hasta ese momento narra el segundo libro de Crónicas. Y fíjense que estos libros de Crónicas son importantes. Ustedes deben entender que si bien es cierto el primer y segundo libro de Reyes narra acerca de la monarquía en Israel, la división del reino, en Crónicas se hacen aportes muy interesantes, porque usted en el libro de los Reyes, por ejemplo, para darle un dato, va a encontrar, ¿verdad? El caso de Ezequías, que simultáneamente, pues el profeta Isaías habló de él, ¿verdad? De la enfermedad que él tuvo, del sitio que tuvo Sennacherib, ¿verdad? Y todas las situaciones que se dio en su reinado. Pero fíjese que qué importante el detalle que aporta Crónicas, y es en relación a que dice que cuando llegaron, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? A ver lo que había sucedido con ¿cómo se llama? Con el rey Ezequías, ¿verdad? Dice que él empezó a mostrar, ¿verdad? Sus posesiones, las cosas que tenía en su reinado, y dice que Dios le dejó todo eso para ver, para que vieran, ¿verdad? Qué es lo que había en el corazón de él. O sea, él realmente se jactaba, pues, ¿verdad? Que aunque lo habían sitiado, no pudieron contra él, ¿verdad? Y Dios le permitió, le dejó para que exteriorizara lo que verdaderamente había en su corazón. Entonces, son aportes que Crónicas da, que no aparecen en Reyes, pero como el enfoque es en el reino del sur, en el reino de Judá, y son muy importantes. Entonces, en el segundo libro, la historia de Judá, desde Salomón hasta el decreto de Ciro. Esdras se conocen libros como posexílicos. Y cuando hablamos de libros posexílicos, hermanos, estamos hablando de estos tres libros, Esdras, Nehemías y Esther, que son libros que se dieron pues en tiempos luego de la esclavitud en Babilonia, luego del retorno, ¿verdad? De Babilonia hacia Jerusalén. Recuerde que ya lo ha de haber visto usted, ¿en qué materia? Bueno, no sé, en Historia Universal. Y en esta parte se ve, y luego lo vamos a empezar a ver en profecía. Estos datos son muy importantes. Hay datos en la materia de libros históricos que usted debe de tenerlos muy en cuenta en su memoria. Y uno de ellos es el reino dividido, cuando se dividió, y eso se dividió en el 931. Eso lo vamos a ver más adelante. También debe tener en claro cómo el reino del norte cayó por los asirios en el 722. También debe saber cómo el Israel del sur, o sea, el Israel de Judá, cómo cayó en 3 deportaciones, en el 605, en el 597 o 98 algunos, y en el 586 las 3 deportaciones a Babilonia. Pero al igual que fueron deportados en 3 partes o en 13 grupos, también así regresaron después del decreto de Ciro. Regresaron hacia Jerusalén, ¿verdad? Los primeros regresaron con Zorobabel, los segundos regresaron, ¿verdad? Con Esdras, el sacerdote, y los terceros regresaron con Nehemías. Entonces, por eso se llaman posexílicos, porque se escribieron después de estar 70 años esclavos en Babilonia. Por eso se llaman el posexílico, o sea, el posexilio, o sea, después de estar presos, cautivos, esclavos en tierra de Babilonia. Entonces, en Esdras vemos la restauración de Judá, cómo regresa, ahí aparecen los primeros que regresaron con Zorobabel, luego aparecen los que regresaron con Esdras, y en Nehemías vemos también la reconstrucción de los muros de Jerusalén
y a avivamiento entre los judíos, ¿verdad? Esdras reconstruye la adoración a Dios porque restablece el culto al Señor, ¿verdad? En el templo. Y Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén, ¿verdad? Y el avivamiento entre los judíos. Dice que con una mano hacían ladrillo, ¿verdad? Y con otro tenían la espada para defender. El libro de Esther, la liberación providencial de los judíos de la destrucción por medio de Esther y Mardoqueo, dado allá cuando se encontraban aún, ¿verdad? Allá en esa región que no estaban en Jerusalén, querían exterminar a los israelitas, a los judíos. Entonces, ese es el contenido de los libros históricos. Y eso es lo que vamos a ver en esta materia. Y eso es lo que realmente usted y yo debemos de aprender cada día, ¿verdad? De estos libros. Vamos entonces a tener una introducción a Josué, ¿verdad? Pero antes yo quiero hacerles un bosquejo acerca del libro de Josué. Vamos a pasar ahorita a ver el libro de Josué, pero antes yo quiero mostrarle un bosquejo del libro, que es lo que para que ustedes hagan un panorama o tengan un panorama de lo que vamos a estar viendo acá en el libro de Josué, porque a veces, como lo hemos de corrido, ¿verdad? Les voy a mandar yo también este bosquejo para que usted lo tenga presente en sus clases, ¿verdad? Por medio de la plataforma de Google Classroom. Ahí lo va a encontrar mañana. Búsquelo ahí, o sea, ahí va a encontrar las noticias, ¿verdad? Déjeme ahorita verlo por acá para que usted tenga la idea de el bosquejo del libro de Josué. Así que estamos. Perfecto. ¿Preguntas hasta acá, hermanos, de lo que hemos hablado mientras yo le abro el archivo por acá? ¿Está todo claro? A ver, siento que ni me están oyendo. Una consulta. Dígame, hermano Salvador. La palabra que dijo, cómo se definía jueces. ¿La puede repetir, por favor? Sí, es apocarrelib. Apocarrelib. Que significa apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Correcto, ese es el ciclo que define muy bien el libro de los jueces, ¿verdad? El pueblo caía en la apostasía, Dios los castigaba por la desobediencia, pero venía el pueblo y se arrepentía, ¿verdad? De su mal actuar, hemos cometido pecado, entonces Dios, que es un Dios de misericordia, hermano, mandaba la liberación por medio de uno de los jueces que levantaba. Ok, hermanos, bien, déjenme ver acá. Quiero compartirles esto. Veamos un bosquejo, ¿verdad? Antes de pasar a lo que es el libro de Josué, allá que estábamos. Quiero ver un bosquejo ya un poquito general para que usted vea lo que vamos a estar estudiando en el libro de Josué. Y lo vamos a ver en lo que es la introducción al libro, que es lo que vamos a comenzar a ver en las diapositivas anteriores. Pero en esa introducción al libro de Josué, que ponga atención en los temas que vamos a ver. Aquí le voy a presentar un bosquejo del libro de Josué del primer momento, ¿verdad? Entonces vamos a ver el título y el protagonista del libro. Vamos a ver su autor, la fecha de escritura. Vamos a ver su fondo histórico, ¿verdad? Lo que sucedía en tiempos de Josué. Vamos a ver acerca de la religión cananea también, lo que sucedía, ¿verdad? En su entorno, porque Dios les había dicho, no quiero que me dejen a nadie de esa nación, porque ellos eran idólatras, porque ellos adoraban, eran politeístas, adoraban muchos dioses. Entonces, eso es lo que se va a estar viendo allí acerca de la introducción del libro. El número 5 dice, vamos a ver acerca de los problemas, ¿verdad? De aniquilamiento cananeo, ¿verdad? Cómo el pueblo se fue acomodando, ¿verdad? Este es un bosquejo general, hermano, no vamos a poder verlo todo, porque obviamente en esta primera clase, de acuerdo al programa de libros históricos, hay que ver los primeros 12 capítulos del libro, pero es demasiado extenso. Pero para que tenga un panorama general, ¿verdad? Y que esto le va a quedar también ahí en la plataforma de Google Classroom para que lo pueda usted
ver. Entonces, vamos a ver el problema de aniquilamiento cananeo, lo que tuvieron, ¿verdad? Cómo ellos no exterminaron a todo ese pueblo y eso les pasó factura luego también a ellos. También en la introducción del libro de Josué vamos a ver el propósito que tiene el escritor, ¿verdad? En este libro vamos a ver del tema principal, ¿verdad? Del libro, ¿verdad? El tema principal que tiene el libro. El bosquejo, ¿verdad? Ya definido los capítulos pues que hay en Josué. Ahí vamos a ver que este libro lo vamos a dividir en 3 partes, hermanos. La primera es la conquista de la tierra de Canaán. La segunda es el reparto de la tierra de Canaán. Y la tercera, el final, ¿verdad? De la jefatura de Josué. Lo que usted bien conoce, ¿verdad? He estudiado en Josué 24:15. ¿Verdad? Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, en esta introducción del libro, ¿verdad? Vamos a estudiar acerca del título, quién es el protagonista, el autor, su fecha, fondo histórico, la religión cananea, el problema de aniquilamiento que tuvieron con ese pueblo, el propósito por el cual se escribe, el tema principal del libro y el bosquejo, cómo se divide el libro de Josué. Entonces, el libro de Josué se divide en 3 partes. No se le olvide esto para su examen. Se divide en la conquista, ¿verdad? De la tierra prometida. La segunda parte es la repartición, ¿verdad? De esa tierra prometida. Y la tercera parte es el final de la jefatura de Josué. Entonces, en esa conquista, ¿verdad? Es la primera parte que vamos a ver ahora y comprenden de los capítulos del 1 al 12. Aquí está. La conquista de la tierra prometida. Eso es lo que nos toca ver ahora. Solo veamos así, a grosso modo, pues, este bosquejo, ¿verdad? Porque he bosquejado yo lo que es el libro de Josué. Entonces, en esta conquista de la tierra de Canaán, aparecen del capítulo 1 al capítulo 2. Esa es la conquista, porque a partir del 3 empieza la repartición. Entonces, esa conquista de la tierra prometida, vamos a poner subtemas, ¿verdad? Que eso incluye el tema número 1, que son los preparativos, ¿verdad? Para esa conquista de la tierra prometida, capítulos del 1 al 5, ¿verdad? Y que esos capítulos del 1 al 5, ¿verdad? Están inmersos con estos subtemas. Del 1 al 9, o sea, la primera parte del capítulo 1, ¿verdad? Josué es comisionado dentro de los preparativos para conquistar la tierra. Está la comisión de Josué, ¿verdad? De que él iba a ser quien iba a entrar, a liderar, ¿verdad? A llevar al pueblo a establecerse en la tierra de Canaán. Número 2, vamos a ver ya los preparativos para entrar a Canaán, cómo se prepararon. Primero, el llamamiento al pueblo a prepararse, ahí aparecen unos versículos. Y luego también vamos a ver cómo esa preparación para entrar tiene que ver con esos espías que mandaron, ¿verdad? A Jericó, para que estudiaran, ¿verdad? Cómo iban a hacer todo humanamente hablando en ese momento, pues, de cómo iban a entrar. Porque ya sabían que Dios es quien los iba a dirigir, Dios es quien iba a dar la orden. Entonces, en esa conquista de la tierra vamos a ver, ¿verdad? Los preparativos del 1 al 5, ¿verdad? Que incluyen lo que es la comisión de Josué, o Josué es comisionado, los preparativos para entrar ahí, y también posteriormente el paso del Jordán, capítulos 3 al 4. Permítame un momento, hermano, que me está tirando que se me va a apagar por la conexión. Déjeme un momento y conecto el cargador.
Ok, hermanos, estamos aquí nuevamente. Entonces vemos en el del 1 al 5, vamos a ver los preparativos, ¿verdad? Y la tercera parte de esos preparativos ya fue el paso, ¿verdad? Del Jordán, capítulos 3 al 4, aparece eso. La pregunta es, ¿por qué abrió Dios el Jordán, ¿verdad? Aparecen 3 enunciados, ¿verdad? Por engrandecer a Josué ante los israelitas, para desarrollar la fe de los hebreos y para sembrar también terror en sus enemigos, ¿verdad? Eso se ve ahí, ¿verdad? En el paso del Jordán, 3 aspectos por qué Dios abrió el Jordán, ¿verdad? La cuarta parte acerca de esos preparativos también, el campamento en Gilgal, el capítulo 5, ¿verdad? El que se iba a convertir o se convirtió en la base de operaciones de Josué, ¿verdad? Y todos los israelitas en Gilgal. Y hay 2 acontecimientos importantes ahí que hay que mencionar, ¿verdad? En Gilgal, ¿verdad? En ese capítulo 5, que se vuelve a dar la circuncisión, ¿verdad? En el pueblo de Israel, y también se da la celebración de la Pascua, ¿verdad? Que no la habían realizado por mucho tiempo, pues, en el desierto. Ya cuando ingresan, pues, lo primero que hacen es retomar, ¿verdad? Acerca de ese pacto que tiene Dios con su pueblo. Y también se ve el acontecimiento de ese guerrero divino que le aparece a Josué, que es, ahí vamos a ver en su momento, algunos le llaman un tipo de, ¿verdad? O una cristofanía o una teofanía, ¿verdad? Que a Josué se le presenta y le pregunta si es de los nuestros o no. Entonces la parte que se va a ver en ese bosquejo, en esos preparativos. Y en 2 partes se divide lo que es, ¿verdad? Esta conquista de la tierra prometida. Lo primero son los preparativos que acabamos de ver. Y lo segundo son las campañas, ¿verdad? Del capítulo 6 al 12 ya vamos a ver las campañas, ¿verdad? Las guerras, las batallas que tuvieron. Dentro de ellas aparece la toma de Jericó, ¿verdad? Ese elemento milagroso, ¿verdad? Que sirvió para evitar el desánimo del pueblo, que sirvió para enseñar que la tierra era un regalo, una promesa de Dios que les iba a cumplir, y también sirvió para aumentar la fe de ellos, que pudieran ver, ¿verdad? Que Dios estaba con ellos y pudieran aumentar su fe. Finalmente también, lección de la guerra santa y el anatema, usted lo conoce bien, el acontecimiento de Acán, pero lo vamos a ver también. Las lecciones prácticas que eso nos deja, ¿verdad? La obediencia a la fe, las armas de la fe y la victoria de la fe. Entonces, en las campañas aparece también luego del fracaso, ¿verdad? Con Ai, cuando ellos sacan el anatema, pues toman Ai, ¿verdad? Lo conquistan. Ahí aparece ya la derrota ante Ai y el pecado de Acán, ¿verdad? La aplicación práctica que eso da. Pero la toma de Ai tiene que ver también con esa aplicación de el pecado, ¿verdad? Que trae consecuencias. La oración no anula el castigo y la desaparición del pecado abre también puertas. Y la destrucción de Ai finalmente. Luego, la tercera parte, ¿verdad? Lectura de la ley en el Monte Ebal, capítulo 8, 30 y 35, y que con eso daban cumplimiento a la orden que Moisés les había dado allá en el monte, ¿verdad? Que al entrar a la tierra tenían que estar en esa lectura de la ley, en ese monte Gerizim, el monte Ebal, ¿verdad? Era muy importante, lo vamos a leer también. Y al final, pues las campañas ya también, la alianza que hacen con los gabaonitas que los engañan, ¿verdad? Que les dicen que son de ellos, pero lo que querían era que no los mataran, ¿verdad? Y que Dios ya les había dicho que los iban a matar a todos, pero cometen ese error de hacer alianza con los gabaonitas que se disfrazan de mendigos, se disfrazan que vienen de tierras lejanas. Y finalmente, ¿verdad? La conquista del sur de Canaán, ¿verdad? Ahí aparecen, ¿verdad? Las campañas, ¿verdad? En el sur y las campañas en el norte. Entonces, aquí en el capítulo del 6 al 12 aparecen las campañas. Y esa es la parte del bosquejo que yo les quería compartir. Entonces, ese es un bosquejo general. Hoy sí, vamos a lo que tenemos acá en la diapositiva. Veamos ya la introducción a Josué. Veamos acerca de esta introducción y acerca del título y el protagonista, ¿verdad? Del bosquejo general que vimos allá. Josué es un nombre en hebreo que significa Jehová es salvación. Veamos ahí, de los que estamos, hoy sí vamos a ocupar a ver si están realmente en la clase. De los que no han participado, a ver, Eduardo Rodríguez, léanos Números. Por favor, aquí Números, capítulo 13, 16, versículo 16. Ok,
Tenga lista su Biblia, hermano, ahí, ¿verdad? O en la computadora o en físico. A ver, ¿qué dice Números 13, 16, hermano? Esos son los nombres de los varones perdón. Estos son los nombres de los varones que dio a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso a Moisés el nombre de Josué. Perfecto. Ahí aparece el nombre de Josué. Que ese nombre, hermano, significa Jehová es salvación, que en el griego es Jesús. Por eso es que a Jesús, ¿verdad? Cuando ustedes vieron Vida de Jesús acerca del nombre, también vieron esta parte, ¿verdad? Del nombre Jesús, que más que todo vieron acerca del título, ¿verdad? Yo creo que aquellos que vieron Vida de Jesús ya vieron acerca del título, ¿verdad? Que más que un nombre, Jesús era un título, porque Jesús viene, en el griego viene de la palabra hebrea Josué, que su significado es Jehová es salvación, y obviamente Jesús es el Salvador. Entonces, parte de lo que es el título y lo que es el protagonista del libro, ¿verdad? Entonces, por eso se ve que Josué es el título del libro y también es el protagonista del libro. Ahora bien, veamos ahí, hermano William González, léanos Éxodo 33, 11. Mi hermana Mundo, ahí que la veo, hermana Catherine, léanos Éxodo 17, 9. A ver, ¿a quién más tengo por acá? Mi hermano Gerson David, léanos Números 14 del 6 al 9. Y hermano, déjeme ver de los que no he pasado por acá. Por último, vamos a ver a ese iPhone de Sam. No sé quién es él, ¿verdad? Pero tal vez nos dice su nombre cuando lea por ahí, ¿verdad? Sí es que está también. Número 27, 18. Comenzamos con el primero. Veamos acerca del protagonista de este Josué. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Verdad? ¿Cómo es que él llega y lo toma en cuenta el Señor para ser el encargado de dirigir la obra hacia la conquista? Ayudante de Moisés. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Perfecto, ahí vemos a Josué siendo servidor de Moisés, ayudante de Moisés, el brazo derecho, ¿verdad? Aquel que le ayudó a levantar, ¿verdad? También, ¿verdad? Allá, ayudó a ganar aquella batalla mientras le levantaban los brazos a Moisés. Entonces, ese era Josué, ayudante, ¿verdad? Servidor de Moisés, y no se apartaba el joven, ¿verdad? Estamos viendo acerca de la preparación que había tenido este joven, este protagonista, porque era joven en aquel momento. A ver, que también era un comandante militar, ¿verdad? Lo que les acabo de decir, él quien lideraba las batallas también, ya era un guerrero, pues de hecho cuando mandaron los 12 espías, allá en Números 13, ¿verdad? Él aparece que, igual que Caleb, no, hombre, nosotros los vamos a vencer, ya era alguien que se consideraba pues que tenía ese espíritu de comandar, ¿verdad? Una ejecución de una orden militar, de una batalla militar. Éxodo 17, 9, veamos acerca de este protagonista, Josué. Amén. Y dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Perfecto, vemos ahí cómo se comisiona a Josué. Él era un comandante militar, el que tenía las estrategias, ¿verdad? Para poder dirigir, ¿verdad? Un batallón, llamémoslo así, en nuestro vocabulario, para dirigir una batalla, ¿verdad? Con un grupo de personas, ¿verdad? Que él también tenía el talento para poder, ¿cómo se llama? Para poder seleccionar, ¿verdad? Su equipo. Bien, vemos también que era un hombre lleno de fe. Números 14. Hola. Amén. Dice, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Tremendo,
tremendo, ¿verdad? Y dejémoslo hasta ahí, tremendo la fe que tenía Josué. Desde que él fue a reconocer la tierra, en Números 13, va a ver que él habló positivamente, ¿verdad? Él habló teniendo la convicción, ¿verdad? De que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Un hombre lleno de fe, y ahí vemos que ellos están, pues, ¿verdad? Sabedores, ¿verdad? Que van a poder conquistar. También era un hombre lleno del Espíritu Santo, Números 27, 18. Sí, pastor, soy Sandra Costa. Ah, vaya, hermana Sandra, va, iPhone de Sandra. Ok, hoy ya sé, Sí. hermana. A ver, Y Números Jehová, 27, 18, hermano. sí, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Amén, gracias. Un varón donde moraba el Espíritu, ¿verdad? Donde había, pues, ese instrumento, pues, a su lado, ¿verdad? Gracias, hermana Sandra. Lleno del Espíritu Santo, vemos acerca de la preparación que tenía. ¿Quién era ese protagonista? ¿Quién era ese Josué? ¿Quién era el que iba a echar a andar a ese pueblo, ¿verdad? De Israel a la tierra prometida. Entonces, ahí vemos acerca del título del libro, Josué, más que todo por el nombre, el significado de ese nombre en el hebreo. Usted en cultura bíblica, creo que también vio esto, ¿verdad? Que los nombres, ¿verdad? En Israel, ¿verdad? Los israelitas, todos tenían que ver, los de los hombres tenían que ver con el Señor, con Dios, con Jehová, todos los nombres. Y el de las mujeres tenían que ver con la creación. Así que eso lo vio usted también en cultura bíblica. Ahí estamos viendo entonces acerca del título de este libro, ¿verdad? De Josué, ¿verdad? Y del protagonista del libro, pues desde el principio hasta el final, porque allá en 24:15 va a decir, pues, ahí vean ustedes qué hacen. Yo estoy definido, ¿verdad? Mi casa y yo, o yo y mi casa, serviremos al Señor. Algo más acerca de la introducción, ¿verdad? Al libro de Josué, el autor, ¿verdad? Y fecha. Oiga esto, la tradición judía asigna a Josué la paternidad literaria de la mayor parte del libro. Obviamente, el libro narra la muerte de Josué, ¿verdad? Y entonces no pudo escribir las partes posteriores a esto que aparece, ¿verdad? Entonces, la mayor parte del libro se le atribuye a este personaje principal, ¿verdad? Del libro. Entonces, la tradición judía asigna a Josué la paternidad, ¿verdad? Literaria de la mayor parte del libro. Y recuerden que nosotros, pues, de acuerdo a los estudiosos, pues nos regimos, ¿verdad? En su mayoría, pues, de cómo ha venido la escritura. De hecho, nosotros somos una traducción, o la escritura que nosotros tenemos es una traducción que se origina de allá de la Septuaginta, de la versión griega. Y esa versión griega de la Septuaginta, la cual tradujo por orden de Ptolomeo, viene de la versión hebrea. Entonces, la traducción griega, o sea, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, obviamente, pues nosotros nos debemos a todas esas personas que en su primer momento tuvieron, pues, los escritos, ¿verdad? Los manuscritos originales de donde ha venido, pues, haciéndose traducción. Entonces, de acuerdo a esa traducción judía, pues, se le atribuye a él porque forma parte, ¿verdad? O tiene la paternidad literaria por escribir la mayor parte del libro. No puede haber sido escrito totalmente por Josué, ya que registra su muerte, lo que le acabo de decir, y otros acontecimientos que no se realizaron sino hasta después de su deceso. Entonces, no podemos atribuirle todo el libro a él, porque obviamente, pues, él mismo narra su muerte y no puede estar escribiendo estando muerto. Entonces, eso tiene lógica ahí, ¿verdad? Bien, el fondo histórico, muy importante. ¿Qué sucedía allá socialmente, políticamente, ¿verdad? Religiosamente? Muy importante el fondo histórico, el trasfondo histórico del libro de Josué. El pueblo de Palestina, dice, en tiempos de Josué, estaba organizado por pequeñas ciudades-estados, ¿verdad? Por pequeños reinos alrededor de sus ciudades fortificadas, ¿verdad? Asediados por los grandes enemigos siempre de esta región, ¿verdad? Que es Siria, que es Asiria, que no es lo mismo, ¿verdad? Que están cerca, sí. Egipto y otros más. Entonces, ese es el trasfondo que podemos ver de la historia en cuanto a cómo estaban ellos establecidos, ¿verdad? En ciudades-estados, habían pequeños, ¿verdad? Reinos alrededor. Entonces, por ello es que usted ve en las campañas de liderazgo, Josué, en la conquista, ve que se reúnen los reinos del sur, ¿verdad? Hay campañas, en las campañas centrales, en las regiones, ahí donde está Jericó hay, luego se van al norte, luego pasan al sur y así, porque había que conquistar
todas esas ciudades que eran gobernadas, ¿verdad? Por reyes, ¿verdad? Y que en momentos de asedios de los enemigos en común, pues se unían, ¿verdad? Para enfrentarse, ¿verdad? A todos sus enemigos de una manera conjunta. Así que a todos ellos, así estaban organizados. Era el trasfondo histórico, ¿verdad? En ese momento. Y allí tenían que empezar a conquistar. Y por eso que cuando ingresan, ¿verdad? Cuando pasan el río Jordán, empiezan a tener, ¿verdad? La primera ciudad que se enfrentan, Jericó, la segunda es Ai. Ya cuando todos los reyes se dan cuenta de lo que viene haciendo Israel, pues se unen para combatir con ellos, y ahí es donde Dios va dando las victorias poco a poco. Entonces, un poco del trasfondo histórico, ¿verdad? De el libro de Josué, ¿verdad? Veamos acerca del libro de Josué. Ahora bien, quiero que allá vimos en el bosquejo acerca de ese trasfondo histórico. Vayamos le voy a poner acá, vamos a dejar esta diapositiva, y hoy quiero ir viendo poco a poco esto, y donde quiero que anote un par de cosas que le van a quedar a usted ahí para que lo pueda estudiar. Aquí en el bosquejo estamos viendo la introducción a Josué, y estamos viendo el título, el protagonista, autor y fecha, y el fondo histórico. En ese fondo histórico que usted está viendo allí, no solamente cómo estaban divididos los reinos, no solamente cómo estaban divididos esas ciudades, ¿verdad? Que ellos tenían, sino que también en ese fondo histórico debemos de conocer acerca de las religiones, ¿verdad? Que existían, eran politeístas. También tenemos que conocer, ¿verdad? Acerca de esos problemas, ¿verdad? Que se enfrentarían, ¿verdad? Para aniquilarlos por la idolatría que se manejaba en esa región. Entonces, cuando hablamos de trasfondo histórico, es como... Hola. Bien, entonces seguimos ahí. Ahora, me interesa acá la religión cananea, pues politeísmo total, ¿verdad? Eso no voy a entrar en detalle. Y en los problemas de aniquilamiento, era que ellos pues se habían unido inclusive con algunas de esas personas. Pero me interesa a mí el propósito. Hay 3 propósitos, ¿verdad? En el libro, ¿verdad? Josué, en esta parte del libro histórico. Quiero que anote ahí, ¿verdad? Los propósitos, son 3 los propósitos por los cuales, ¿verdad? Se ha escrito este libro, ¿verdad? Número 1, relatar la conquista de Canaán. Ahí está, miren. Número 1, relatar la conquista de Canaán, hablando de el propósito, ahí en el numeral 6 que estamos viendo. El triple propósito del libro. Número 1, relatar la conquista de Canaán. Número 2, demostrar la fidelidad de Dios. Número 2, demostrar la fidelidad de Dios. Y número 3, mostrar la santidad de Dios. Triple propósito del libro, de la escritura del libro de Josué. Veamos así rapidito cada uno de ellos. Relatar la conquista de Canaán, de hecho, pues eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Ahí se narra cómo el pueblo conquista la tierra de Palestina, la tierra, ¿verdad? Prometida, ¿verdad? Ese es en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que narra el libro, ¿verdad? O el propósito del libro es describir o narrar o relatar la conquista de Canaán. Número 2, hablar demostrar la fidelidad de Dios, cómo Dios es fiel cuando uno pues hace, ¿verdad? En obediencia a lo que Dios quiere. Pero ahí demostró la fidelidad de Dios, aún siendo infieles, aún siendo desobedientes. Los castigó, sí, pero ve la fidelidad de Dios. Ve cómo Dios los llevó a una tierra prometida, a algo que les había prometido en el pasado. Dios es fiel a sus promesas, la fidelidad de Dios. Entonces, demostrar la fidelidad de Dios. Y número 3, mostrar la santidad de Dios. No, hombre, sí. La gente creyó que en Ai, ¿verdad? Que solo porque Dios estaba con ellos, ya estaban tranquilos y seguros y podían hacer todo lo que quisieran. No. Ahí dice mostrar la santidad de Dios. Dios demanda santidad. Dios demanda que el pueblo no sea anatema o no se convierta en anatema. Entonces, ese es parte del propósito o el triple propósito del libro. El tema principal del libro, anótelo por favor ahí. El tema principal del libro, la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ella. Conquista de la tierra de Canaán y el establecimiento de Israel
en esa tierra prometida, o el establecimiento de Israel en ella, en esa tierra. Ese es el tema principal del libro de Josué. Luego aparece el bosquejo, que ya empezamos a verlo, y vamos a empezar a ver acerca de la conquista de la tierra prometida. Bien, hermanos, hay 3 minutos nada más, ¿verdad? Ya hemos terminado la clase, ¿verdad? Antes de las 8. Quiero saber si hay algún comentario, hay alguna pregunta, tal vez no mucho, pues porque ya el tiempo se nos ha terminado, pero algún comentario de la clase o alguien que quisiera aportar, ¿verdad? Algo para, pues, que sea un poquito mejor todavía, ¿verdad? ¿Les ha parecido o sienten muy aburrida, ¿verdad? Porque casi no han participado hoy. Algo, pastor, que a mí me llamaba la atención cuando volví a leer Josué en el altar familiar, es que al final cuando a Jehová le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, no es porque Josué en sí fuera un cobarde, sino porque la labor que le dejaba a Moisés, porque él básicamente es el sucesor de Moisés, era muy grande, o sea, literal, no iba a lograr llenar los zapatos de Moisés, pero el chiste es que eran demasiadas personas para, digamos, un, entre comillas, joven, porque no era alguien tampoco tan mayor cuando él agarra el puesto de sucesor de Moisés. Y es como algo que nadie, creo yo, pudiera ser valiente al momento de enfrentarse a eso, enfrentarse a millones de personas que dependen de lo que uno diga, que Dios le mande, qué es lo que tienen que hacer. Y por eso considero yo, o siempre he considerado así, que Josué estaba temeroso, no porque él fuera una persona de mucho temor, sino por la cantidad y la carga del esfuerzo que él iba a tener. Sí, definitivamente, gracias, hermano Jonathan. Sí, y eso lo puede comparar con las palabras de Caleb cuando dice, mire, o sea, dame esta tierra, le dice a Josué, o sea, que él le pide Hebrón, ¿verdad? A Josué. Y él dice, yo estoy tan enérgico, tengo tanto, ¿verdad? Valor ahorita como cuando reconocí la tierra, como cuando estaba con Moisés todavía. Entonces, Josué era del mismo grupo de Caleb, o sea, me imagino que humanamente él se sentía fuerte y todo, pero cabal, la diferencia le hace que Caleb no tenía la responsabilidad que tenía Josué o que estaba por llevar Josué en ese momento, que él le dice fuérzate y sé valiente. Entonces, definitivamente eso tiene mucho que ver. No es que era un hombre miedoso, ¿verdad? Nada que ver, sino que es la carga, ¿verdad? Es como un pastor cuando se sube a un púlpito, no es que tenga miedo escénico, no es que tengamos miedo, ¿verdad? Al pararnos delante de las personas, sino que la responsabilidad que tenemos al pararnos en un púlpito es grandísima. Somos instrumentos del Señor, somos siervos del Señor y eso se nos va a demandar de acuerdo a Ezequiel 33 y 34, ¿verdad? Si nosotros no hacemos nuestro trabajo. Entonces es igual. No es que usted tenga temor pararse delante de la gente, sino que el temor debe de existir siempre. Si usted cuando se para un púlpito, aquellos que lo hacen, no ha perdido el temor cada vez que se para en un púlpito, tiene problemas, porque entonces se está parando en la pura carne, en la pura carne. Entonces, cuando usted tiene temor es normal. Aquel que canta al Señor también es normal. ¿Por qué? Porque no es por la plataforma, ¿verdad? ¿Dónde está o a quiénes se va a dirigir? Sino es por la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero, ¿verdad? Aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Así que gracias por su aporte, hermano Jonathan. No sé si alguien quiere compartir un poquito más o estamos ya claros en esta noche. Maestro, quizás solo para que me ampliara un poco. Dígame, hermano Salvador. Números 14:9, creo que fue lo que se leyó. Ajá. Lo busco rápido, permítame. Sí, 14:9, donde dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Aquí donde dice, su amparo se ha apartado de ellos. Donde dice su amparo se ha apartado de ellos, ¿a qué? Recuerde que, bueno, o sea, en el fondo, el trasfondo histórico estamos viendo de que los cananeos, porque ahí se está refiriendo, ¿verdad? A la tierra donde ellos iban a entrar, obviamente, pues no me cabe la menor duda
Así como en tiempos de Abraham, cuando dice que viene de la pelea, ¿verdad? De libertar a su sobrino Lot, aparece Melquisedec, rey de Salem. O sea, a mí no me cabe la menor duda que habían personas, ¿verdad? En, ¿cómo se llama? En Canaán, que conocían a ese Dios, que conocían a Jehová, que habían oído hablar del Señor, ¿verdad? Tanto así que Rahab, ¿verdad? Cuando recibe a los espías, les dice, acuérdense, yo sé que Dios les ha entregado. ¿Cuál Dios? Conocían al Dios de los hebreos. O sea, habían escuchado el Dios de los hebreos. Entonces, cuando Rahab les dice, y que ella sabía que Dios les había entregado esa tierra y les dice, acuérdense de mí, cómo he actuado con ustedes, es porque Rahab había escuchado, conocía. Entonces, Dios había desamparado esta tierra, Dios se las ha entregado, les dijo, sé eso. Entonces, no me cabe la menor duda que había gente que conocía de ese Dios ahí en ese lugar. Y por lo tanto, pues, en algún momento han de haber escuchado y tal vez lo interpretaban que si Dios les iba a llevar a esa tierra es que algo malo habían cometido los habitantes de ese lugar, ¿verdad? Para poderles castigar y poder exterminarlos y poder entregarles esa tierra a su pueblo. Aparte, dejemos aparte la promesa, ¿verdad? Dejemos aparte la promesa. Entonces, porque Dios, como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si te va a dar una casa, ok, te la va a dar, perfecto. No importa quién esté alquilando ahí, no importa quién esté ahí, o sea, Dios lo va a cumplir. Lamentablemente que la persona que esté, cuando Dios te va a bendecir, o sea, ese es otro rollo, pues. Sabrán ellos cómo están con el Señor. O sea, yo no me toca a mí saber o conocer si realmente pues ellos están pagando algo, que Dios los está atacando, o simplemente Dios los va a bendecir con otra cosa diferente. Pero habían personas que sí habían o escuchado, conocían y pues tenían en algún tiempo pues temor a Dios. ¿Estamos bien ahí, hermano Salvador? Sí, claro que sí, gracias. Ok, hermanos, quedamos hasta ahí. Gracias nuevamente, ¿verdad? Por su presencia. Saludos ahí a los que ya conocía, hermana Munto, hermano Jonathan, hermano Gerson, ¿verdad? Caleb ya también había tenido el privilegio, Carlos también. ¿Quién más? Gabriela nunca había estado con ella, pero digo en clase, ¿verdad? Para que no se malinterprete. Pero ya le había visto ahí en el seminario, ¿verdad? En el seminario. Sí, no hay que aclarar porque de aquí salen un montón de herejías doctrinales. Entonces ahí estamos, mis hermanos. Vamos a pedirle aquí. William también, pastor. Quiero decir, el hermano William. Ah, vaya, sí, hay varios que hermano Roberto también, ¿verdad? Ya le tuve en una clase, ¿verdad? Por ahí hay varios, hermano Gerson también. Bien, nos quedamos hasta ahí. Hermano Rubén también Prado estuvo en una clase anterior y mi hermano Salvador. Vamos a pedirle aquí a mi hermana Sandra Costa que nos dirija en oración, hermana Sandra, del iPhone, ¿verdad? De Sam, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. También mi hermana, ya le conozco también de otras materias por ahí. Amén, pastor. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por esta clase. Gracias, Padre, por cada uno de los conocimientos que hoy estamos recibiendo. Te pedimos que queden dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, para que sea parte de nuestro aprendizaje y sea parte de lo que nosotros también vamos a impartir. Quédate con nosotros, Señor, de principio a fin. Danos una noche tranquila, Señor, y el día de mañana te pedimos que derrames muchas bendiciones sobre cada familia representada aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas